Un cordial saludo a todos. Hoy vamos a hablar sobre lenguaje escrito y predictibilidad. Para todos, actualmente es ya quizás una rutina utilizar herramientas de inteligencia artificial como por ejemplo ChatGPT, Gemini y otra gran variedad de herramientas de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a intentar descubrir por qué estas herramientas pueden crear texto muy similar al que producimos los seres humanos. Y para ello es necesario volver a las bases que nos van a permitir entender mejor que nuestro idioma, nuestro lenguaje, en general los lenguajes tienen patrones, tienen espacios de predictibilidad que son los que aprovechan las máquinas. Entonces, vamos a empezar mencionando que los idiomas son dinámicos. En general, existen palabras que ganan popularidad, como por ejemplo en este ejemplo que estamos viendo, la radio ha ido ganando popularidad, sobre todo en el siglo XX, pero miren que vemos que cada vez su frecuencia disminuye en el uso del idioma escrito. Lo mismo podemos decir para televisión y la, abreviación, la abreviatura TV. Podemos también, por ejemplo, ver que existen nuevas palabras que se van incorporando al lenguaje, como Internet, móvil o celular. Aquí podemos ver claramente cómo ha crecido la frecuencia del uso de esas palabras desde el año 2000 hacia acá. Y vemos también que los usos del lenguaje cambian. Por ejemplo, en el castellano, la palabra vosotros en el siglo XIX era más utilizada que la palabra ustedes. Actualmente, en el siglo XXI, la palabra ustedes se emplea más que la palabra vosotros. La fuente básica de análisis de un lenguaje y su predictibilidad, un lenguaje escrito y su predictibilidad, es el análisis de una fuente de texto vista como una fuente discreta. Y podemos empezar haciendo conteo simple de letras en un texto, como por ejemplo en Wikipedia, en español, a nuestro gran Nobel, Gabriel García Márquez. La entrada de este Nobel la podemos preguntar y darnos cuenta que existe una frecuencia de las letras usado en el texto Gabriel García Márquez que vemos en Wikipedia. La letra más frecuente es la E, la letra siguiente la A, la O, la R, la I, etc. Ya vemos claramente que no son equiprobables. Podemos, por ejemplo, también preguntar a Wikipedia y hacer un conteo sobre Miguel de Cervantes Saavedra, otro gigante de la literatura, y encontramos nuevamente ciertas similitudes como la letra más frecuente, la E, la letra siguiente en frecuencia, la A, luego la O, y así podemos generalizar este conteo hasta llegar a tablas de frecuencias de letras del alfabeto español que son bien conocidas, como por ejemplo la que estamos viendo en pantalla, donde la letra E, perdón, es la más frecuente, seguida de la letra A, luego la O, la S, y así sucesivamente. Podemos ver de una manera pictórica lo que acabamos de observar en un histograma, donde nos damos cuenta que hay clusters de probabilidad alrededor de la letra E, otro alrededor de la letra O y otro alrededor más o menos de la letra S. Aquí podemos observar que no todas las letras tienen la misma frecuencia. Eso quiere decir que hay más tendencia al uso en nuestro idioma de ciertas letras
que de otras. Y podríamos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver con ChatGPT y herramientas de inteligencia artificial? Vamos a ver la conexión profunda que existe entre la predictibilidad y la inteligencia artificial. Lo mismo ocurre para otro tipo de lenguajes, para otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje inglés. Podríamos hacer lo mismo con dos premios Nobel de literatura, perdón, con el premio Nobel de literatura Winston Churchill y con el genio de la literatura inglesa William Shakespeare. Y observamos lo mismo, que las palabras, las letras no son equiprobables, es decir, hay unas que son más frecuentes que otras. Haciendo lo mismo, podemos encontrar una tabla conocida, digamos, para la frecuencia de las letras en el inglés. Podemos igualmente dibujar un histograma, como el que estamos viendo aquí, y vemos que existen ciertas similitudes estadísticas, aunque son dos lenguajes diferentes. Podemos comparar las frecuencias del inglés con las frecuencias del lenguaje español, la frecuencia de las letras, y vemos que hay cierta semejanza sin ser obviamente idénticos. Los alfabetos latinos en general tienden a tener similitudes estadísticas, pero no vamos a entrar en detalle sobre eso el día de hoy. Ahora bien, si la fuente del texto escrito la podemos modelar o podemos observar que tiene un comportamiento probabilístico, podemos pensar en una fuente discreta que genera símbolos con base en probabilidades que son propias del lenguaje. Entonces, en la primera aproximación la vamos a denominar aproximación de orden cero, donde vamos a considerar los símbolos, es decir, las letras independientes y equiprobables. Vamos a hacer aquí un ejemplo y pues vemos que obviamente esta cadena que estamos viendo, aquí vemos otro ejemplo, no nos sugiere demasiado. Si deseamos ir refinando nuestro modelo de una fuente discreta, podemos ir a símbolos, letras independientes, pero usando frecuencias de las letras del español, por ejemplo, y obtendríamos una cadena como la que estamos viendo. Fíjense que es ya menos extraña para nosotros que la anterior. Podemos aquí hacer otro ejemplo, pero sin ser aún ni siquiera ligeramente inteligible. Lo único que estamos viendo es un conjunto de letras siendo generadas con la frecuencia de las letras del español. Además, necesitamos también el espacio para dividir la cadena en pedazos que podrían significar o asemejarse a las palabras del español. Para ello, hacemos lo siguiente. Primero, calculamos la longitud promedio de las palabras del español, que es 8.7 letras. Aquí vemos el histograma. Fíjense que letras de más de 15, 16, 17, 18, 19 letras, palabras de más de 19 letras, es muy poco probable y obviamente pues palabras de una letra son también poco probables, pero sin querer decir que su probabilidad sea inexistente. En promedio, la longitud entonces de nuestras palabras en el idioma castellano es de 8.7 letras. Ahora sí, podemos agregar a nuestra cadena anterior el espacio con la probabilidad correcta de la longitud de palabras en el español y obtenemos el texto que estamos viendo ahora en pantalla, el cual podría dar la impresión de un texto encriptado, pero al ser encriptado, bueno, al mismo tiempo, al tener la sugerencia de ser un texto encriptado, no lo podemos entender, pero naturalmente no está encriptado, simplemente es que hemos partido la cadena en longitudes equivalentes estadísticamente a las longitudes de las palabras del español, siguiendo este histograma que vemos aquí. Bueno, podemos generar aquí otra muestra.
y vemos que estas, entre comillas, palabras tienen estadísticamente longitudes similares a las que encontramos en el español real. En el idioma inglés, las palabras son en promedio ligeramente más cortas que en el español. Y por eso generalmente en inglés se emplean menos símbolos para representar la misma expresión que en español. En este caso es aproximadamente 8.4 la longitud promedio. Este es el histograma. Y podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior para el idioma inglés. El siguiente orden en el modelo de nuestra fuente como una fuente discreta es emplear una aproximación de segundo orden, en donde vamos a usar frecuencias de pares de palabras en español, o también se les puede denominar digramas. Para ello, entonces, vamos aquí a generar de forma aleatoria secuencias de palabras, considerando la frecuencia por pares de palabras como con frecuencias del idioma español. Y observamos que tampoco es un texto directamente inteligible en idioma español, pero ya empezamos a ver algunas cosas que aparecen en nuestro lenguaje, como por ejemplo olor, ara, ala, seu, etc. Ya vemos algunos trozos de palabras que aparecen en nuestro idioma. Podemos también ver lo mismo, pero para el idioma inglés. Aquí lo estamos dibujando en una tabla, en una matriz, en donde el eje X es la primera letra y el eje Y es la segunda letra. Observen, por ejemplo, entre más rojo sea el color, quiere decir que es más alta la probabilidad. Por ejemplo, eh, la letra A seguida de la N es altamente probable. La letra, por ejemplo, la letra E seguida de la R, y así sucesivamente. La R seguida de la E, bueno, en fin, la N seguida de la D. Pero es mucho menos probable encontrar la Z seguida de la Z. Por ejemplo, la O seguida de la F es muy frecuente, la O seguida de la N es muy frecuente, y hay combinaciones de letras que son muy poco frecuentes, como por ejemplo la Z seguida de la Y. Es muy poco probable. Continuando, podemos seguir así con una aproximación de tercer orden. Veamos un ejemplo. Y aquí empezamos a ver ya que debería acercarse más un poquito a cómo podría encontrarse texto en español sin que, por supuesto, aún sea inteligible. Estamos apenas trabajando en un modelo de tercer orden, es decir, un modelo basado en trigramas, pero ya debemos encontrar necesariamente pedazos de trigramas que aparecen en el español, por ejemplo, vos, río, los, dra, uni, L, etc. Es natural que deba ser así. Entonces observen que a medida que empezamos a refinar nuestro modelo de una fuente discreta, vamos acercándonos a texto que debe ir acercándose cada vez más al texto en español. Todavía estamos solamente en el plano puramente de las probabilidades, no estamos hablando todavía del plano semántico. Solamente es la plausibilidad estadística la que estamos teniendo en cuenta hasta ahora. Vamos a ver un ejemplo más elaborado en el idioma inglés, tomando digramas desde orden 0 hasta 6,
y formando 12 palabras. Fíjense que en el orden 0 pues es bastante inentendible, y ya en el orden 6 empiezan a aparecer palabras como things, likely, report, y es natural porque hemos dicho que la, la longitud promedio de las palabras en el idioma inglés es 8.4. Es decir, podemos redondearlo a 8, ya con 6 entonces estamos cubriendo un buen número algo de palabras. Por ejemplo, 5, 6, entonces estamos cubriendo la probabilidad de este lado del histograma, por lo tanto vamos a encontrar palabras necesariamente eh, de 6, 5, 4, 3 o menos letras que existan en el idioma inglés. Entonces observen que aquí vemos palabras ya interior, things, likely, report, etc. Strength, que son palabras del idioma inglés o muy parecidas a palabras del idioma inglés. Pero luego se encuentra que los elementos constitutivos, los átomos de los lenguajes son las palabras. Pero incluso dentro de las palabras hay tokens, que son, como digamos, los núcleos que forman luego palabras compuestas, como por ejemplo sistematización, tokenización. Ahí vemos hay una palabra terminal que siempre va a ser común, una parte terminal que va a ser común. Pero hablemos para empezar de análisis por palabras. Vamos a considerar una fuente discreta que genera símbolos, es decir, palabras independientes, pero con la frecuencia del español, y ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a encontrar que naturalmente el texto aún no va a ser inteligible porque existe dependencia entre los grupos de palabras. Miren que aquí ya podemos obviamente identificar palabras del español, pero como están siendo generadas con un modelo de primer orden por palabras, es decir, considerando las palabras independientes, pero con la frecuencia correcta del español, este texto no es inteligible. Es estadísticamente plausible, pero visto solo desde el punto de vista de la frecuencia individual de las palabras. Podemos hacer lo mismo para el idioma inglés, ver las similitudes. Esto vendría siendo lo que se considera un texto sin sentido. A esto le llamamos un texto sin sentido. Vamos a generar otra muestra para que veamos que estamos efectivamente trabajando con fuentes que generan diferentes muestras aleatorias. Y aquí vemos otro ejemplo. Tapa está la vía complejo de francesa, la bien como bien, alguien que hablara así, diríamos claramente, está hablando cosas incomprensibles, ¿no? Habla palabras de español, pero no podemos comprenderle. Lo mismo quizás alguien que pronunciara estas palabras en inglés, no le van a entender. Bueno, simplemente dirían, bueno, está hablando cosas ininteligibles. Podemos decir, bueno, vamos hacia un modelo de segundo orden por palabras, es decir, tomando grupos de dos palabras, es decir, la probabilidad de transición de palabra del español correcta, pero sin incluir ninguna estructura más allá de dos palabras. Debería empezar a tener un poco más de inteligibilidad, pero aún sin ser un gran texto para ser entendido. Y esto tiene sentido porque estamos solamente generando con base en las probabilidades. No estamos hablando del sentido semántico de las frases. Y cuando hablamos en español, cuando hablamos en inglés, queremos enviar mensajes que normalmente tengan sentido. Entonces, estamos analizando en este momento el campo de la plausibilidad probabilística, pero sin considerar el plano semántico, que es muy importante. Podemos hacer otra muestra de palabras de
modelo de aproximación de segundo orden por palabras, y hacer lo mismo para pasar a modelo de tercer orden, es decir, probabilidad de transición dadas, la probabilidad de transición dadas dos palabras del español correcta, pero sin incluir una estructura más allá. Es decir, estamos viendo cuál sería dadas dos palabras, cuál sería correctamente, probabilísticamente hablando, la tercera palabra. Y ese modelo, ese modelo lo estamos introduciendo aquí en este código y vemos que el texto empieza a ser ligeramente más inteligible, pero sin tener sentido todavía. Unir pedazos, concatenar trozos de grupos de tres palabras con la frecuencia correcta no significa que vamos a tener texto que tenga sentido. Vamos a tener texto estadísticamente plausible que puede ocurrir con las estadísticas del español. Si siguiéramos por este camino, pero fíjense que ya empezamos a ver que la probabilidad nos muestra que el lenguaje tiene patrones, que tiene patrones. Los símbolos no son equiprobables. Las palabras no son independientes. Es decir, hay secuencias que son más probables que otras. Cuando veamos un modelo geométrico, vamos a ver esto con más claridad. Ahora vamos es importante notar que por este camino de análisis de frecuencias de grupos de 3, de 4, 5, etcétera, palabras, es muy difícil porque necesitaríamos una cantidad astronómica de texto para calcular dichas probabilidades. Y veamos un ejemplo sencillo. Vamos a ver el diccionario de español que tiene esta herramienta matemática de Wolfram Research y vamos a considerar grupos de 4 palabras y calcular el número de subconjuntos que podríamos obtener utilizando el número de combinaciones que podríamos tener utilizando 4 palabras. En este caso, el diccionario tiene 86.000 entradas y tendríamos el número total de permutaciones, 54 de combinaciones, perdón, bueno, este número que vemos aquí, que es bastante, bastante grande. Si solamente habláramos de subconjuntos de 4 palabras, a partir de el diccionario de 86.000 palabras, tendríamos este número total de subconjuntos. Entonces es un número gigantesco. Y solamente de 4 palabras. Imagínense ahora el tamaño del texto que necesitaríamos para encontrar la frecuencia de este número de grupos de 4 palabras tomados del diccionario de 86.000 palabras. Obviamente no todas las combinaciones de palabras son posibles, pero nos da una idea del espacio gigantesco de análisis de texto que tendríamos que realizar para poder modelar esas palabras. Y aún así, estaríamos enfrente de un texto probabilísticamente plausible, mas no semánticamente correcto, o lo que la mayoría de los seres humanos llamamos texto con sentido. Podemos hacer lo mismo para el inglés. Fíjense que permitiendo todas las combinaciones con 92.518 palabras del diccionario, tendríamos este número muy, muy, muy grande, pero considerando grupos de 4 palabras. Y si solamente decimos el número de subconjuntos que podemos crear de 4 palabras a partir de un diccionario de 92.518 palabras, obtendríamos este número gigantesco de opciones, lo cual hace que este camino sea realmente difícil. Además necesitaríamos una cantidad de texto gigantesco para poder modelar estadísticamente este número de posibilidades de 4
palabras, solamente en un diccionario de 92.518 palabras. Por lo tanto, eh, esta primera parte que hemos visto nos sirve para entender que nuestro lenguaje tiene patrones. Nuestro lenguaje tiene restricciones probabilísticas y eso es bien importante tenerlo en cuenta. No es absolutamente equiprobable la generación de los símbolos del español, del inglés, de otros lenguajes, ah, eh, porque depende de la frecuencia natural y la dependencia entre símbolos que cada lenguaje tiene. Muy bien, lo primero que debemos entonces empezar a considerar es la codificación de las palabras, de manera intuitiva, de manera, digamos, como un principio básico. ChatGPT, por ejemplo, trabaja con tokens. Vamos a usar una expresión como esta es una prueba de tokenización de un texto del español. Obviamente tokenización no es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia, pero lo usamos solamente para mostrar. Entonces miren cómo codifica el texto ChatGPT. Entonces, por ejemplo, divide esta, espacio es, espacio una, espacio prueba es otro token, espacio de otro token, espacio token, otro token. Isación es un token, porque esto aparece en múltiples palabras. En span es otro token, all. Y aquí podemos ver el código empleado para cada uno de estos tokens. Lo primero que debemos entonces en comprender es que vamos a codificar las palabras del lenguaje. ChatGPT lo hace con tokens, pero digamos por sencillez de la discusión vamos a asumir que la codificación la haremos con palabras. Entonces, volviendo a nuestra discusión, podríamos pensar en podríamos pensar que en un espacio X, Y, Z, donde X es el código de la primera palabra, Y es el código o la coordenada que corresponde al código de la segunda palabra y Z, esa coordenada, el código de esa palabra la vamos a ubicar en esa dimensión Z, son los componentes de un vector X, Y, Z, como podría ser, por ejemplo, el vector 222 o, perdón, el vector 222 o el vector 342. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Podría ser el vector rojo. Y estoy muy bien podría ser el vector azul. La versión de esa frase en modo vectorial. Entonces, fíjense que podemos representar las frases de forma vectorial asignando un código. Asignando un código. Existen, por supuesto, muchas frases de muchas longitudes. Y aquí podríamos ver, aquí estamos viendo un dibujo donde cada uno de estos vectores representa una frase diferente. Pero existen millones de posibles frases. Entonces, este solo es un ejemplo pictórico para ilustrar la versión vectorial de las frases en donde se ha codificado cada una de las palabras. Aquí vemos pictóricamente una representación de un conjunto de preguntas y un conjunto de posibles respuestas. No estamos teniendo en cuenta nada probabilístico todavía, solamente estamos significando la representación vectorial de una frase de texto. Todas las flechas, los vectores rojos
corresponderían a posibles preguntas. ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Cómo te sientes? Bueno, en fin, todas las posibles formas de preguntar que pueden existir. Las azules podrían ser respuestas. Cuando se utiliza el lenguaje, se puede observar que el lenguaje se emplea en diferentes contextos. Por ejemplo, una cosa es la conversación que podría estar teniendo un par de médicos en un entorno donde se emplean muchos términos de la medicina, palabras de la medicina. Y otra muy diferente podría ser, por ejemplo, un grupo de personas que están hablando de economía o de arte. Quizás el conjunto de preguntas y respuestas y expresiones que emplean estos dos grupos de personas son diferentes, pero claro, hay por supuesto un conjunto común que es compartido entre todas las personas que hablan un idioma. Pero esto es importante para entender que las palabras tienden a aglomerarse según el contexto en que se empleen y el uso que se les dé. De eso hablaremos un poco más adelante. Si en vez de usar vectores usamos solamente puntos en donde representamos la cabeza del vector, la flechita, en donde está la flechita ponemos un punto y creamos un dibujo tridimensional, veríamos una gran cantidad de puntos si asumiéramos que las palabras, los símbolos de la fuente son independientes y equiprobables. Todas las posibles combinaciones son probables. Y veríamos un conjunto de vectores. Aquí solamente estamos representando el punto de cada vector, el punto de llegada de cada vector, es decir, donde está la cabeza de la flechita. Sin ningún tipo de patrón, sin ningún tipo de tendencia. Sería completamente equiprobable. Dos vectores. No sé, podrían verse diferentes contextos, pero aún así podríamos encontrar que si estamos usando símbolos independientes, no importa si es pregunta, si es respuesta, siempre vamos a ver todo sin ninguna tendencia, sin ninguna tendencia probabilística. En la vida real hemos dicho que el lenguaje tiende a utilizarse en contextos. No es lo mismo, por ejemplo, la conversación que tiene el uso del lenguaje que hace alguien del mundo de la biología a alguien del mundo de la, digamos, un contexto muy distinto, quizás la ingeniería aeroespacial, por decir un ejemplo. Muy bien. Si se trata de dos idiomas diferentes, hablaríamos entonces de espacios vectoriales separados, pero aún así hay una parte en la que se intersectan. Pero todas las posibles formas de expresarse de un idioma estarían alejadas de otro idioma en este espacio vectorial. Aquí vemos un ejemplo de palabras comunes al español y al inglés. Por ejemplo, acacia, academia, accidental, actor, actual, actuarial, etc. Arena. Todas estas palabras existen en los dos idiomas, en inglés y español, pero no siempre tienen el mismo significado. Eso quiere decir que vectorialmente estas dos nubes van a tener por aquí puntos donde se rozan, donde se hacen, se tocan ligeramente, pero el uso de la forma del lenguaje lo dicta pues la dependencia entre palabras. Así es que el hecho de que existan palabras comunes no significa necesariamente que las nubes vayan a estar solapadas unas con otras. Bueno. Bueno, aquí tenemos, all right. Pero como la idea detrás de estas herramientas de inteligencia artificial, finalmente de estas herramientas que generan texto como el que los seres humanos producimos,
es poder generar texto. El objetivo de estas herramientas de inteligencia artificial es poder generar texto como el que generamos los seres humanos. Necesitamos un modelo matemático. Y allá es donde viene, para allá es donde va la siguiente parte de la discusión. Vamos a imaginar que en este dibujo X va a ser la entrada, el vector de entrada de una frase cualquiera, y Y va a ser el vector de salida. Entonces, por ejemplo, X podría ser el código que representa una frase haciendo una pregunta, y Y podría ser la respuesta, o simplemente un texto de entrada X, y Y sería el texto de salida, sino que simplemente lo estamos representando en un solo eje. Toda la combinación de los códigos de una frase, generando un gran número que lo dibujamos en el eje X. Y lo mismo en el eje Y, todos los números que forman la secuencia de salida la vamos a condensar en un solo número grande, que va a ser Y. Por lo tanto, tenemos X y Y. Tenemos un conjunto de observaciones de entradas y salidas conocidas, que son las que podemos encontrar, por ejemplo, en los textos a lo largo de Internet, en todas las formas de expresión de español escrito, de inglés escrito que encontramos, a partir de las cuales las máquinas pueden empezar a afinar sus modelos matemáticos. Es decir, vamos a suponer que estos valores rojos son valores conocidos. Para una entrada dada, sabemos cuál es exactamente la salida. O si no, podemos también enseñarle a la máquina, para una entrada dada, cuál debería ser la salida. ¿Cuál debería ser la salida? Pero la idea es que podamos, para una entrada no conocida, como aquí por ejemplo, en el 11, poder inferir, poder predecir cuál va a ser la salida. Es decir, un texto que no conocemos previamente, queremos saber cuál sería la salida más probable. Deseamos crear una herramienta de predicción. Para un texto de entrada que no conocemos, que no ha sido visto, ¿cuál sería una salida que sería plausible, que se vería como si fuese producida por una persona que habla el español o el inglés? Entonces, necesitamos crear un modelo matemático. Aquí vemos un ejemplo de un modelo que no es un gran modelo. Esta línea recta aproxima los puntos, pero no es un gran modelo. O sea, es un modelo apenas aceptable de predicción para una entrada desconocida. Es un modelo aceptable, pero no es un gran modelo. La idea finalmente con estos modelos es que podamos, para una entrada que no conocemos, calcular una salida que sea muy parecida o que se parezca muchísimo a la que hubiese ocurrido por una fuente que habla el lenguaje español o el idioma inglés, según sea el caso. Podemos tener diferentes modelos. Podemos tener un mal modelo. Un mal modelo, este que vemos aquí, la línea azul aproxima incorrectamente los puntos reales de la línea roja, y por supuesto también se alejan los puntos donde no tenemos información. Pero podemos tener un buen modelo como el que estamos viendo aquí. Miren que la línea azul aproxima bastante mejor los puntos rojos, tanto para las entradas y salidas conocidas como donde no tenemos entradas y salidas conocidas. Entonces, por ejemplo, aquí para el valor 11, el modelo nos daría una muy buena estimación. Bueno, aquí en este caso sería, aquí pues la coordenada 11,2, la salida sería 3,24. Y si este modelo es correcto, modela correctamente el fenómeno, pues diríamos que es un muy buen modelo. Lo que queremos finalmente con las herramientas de inteligencia artificial es crear un modelo matemático que sea capaz de crear un texto de salida para una entrada dada que sea muy parecido al que generaría un ser humano.
Muy bien, entonces lo que deseamos con estas herramientas de inteligencia artificial es tener un modelo matemático tal que para una entrada de texto dado, desconocido, produzca una salida de texto que sea correcta en términos de ser una expresión que tenga sentido. Entonces, el modelo que necesitamos es un modelo para tareas similares a las tareas humanas, porque de todas maneras el texto es producido por seres humanos. Y estas herramientas, como ChatGPT, Gemini y similares, aprovechan la existencia de modelos que buscan imitar el comportamiento del cerebro humano. Entonces, ese es un área del conocimiento amplia, en donde una de las herramientas es conocida como inteligencia artificial, una de las herramientas que mm, más utilidad tiene en la práctica son las redes neuronales. Aquí no vamos a hablar de redes neuronales en detalle, sino de entender conceptualmente cómo se emplean esas redes neuronales en la búsqueda de ese modelo matemático que deseamos para poder tener predicciones correctas para una entrada de texto desconocida. Las redes neuronales pueden considerarse como idealizaciones sencillas de cómo parece funcionar el cerebro. Existen muchos modelos de redes neuronales, por ejemplo, en el software que estamos utilizando en matemática, tenemos en este momento 157 modelos de redes neuronales. Uno de ellos es el modelo GPT-2, que está entrenado en datos de la web. Eh, Tiene un tamaño que es manejable en una máquina cotidiana, en un computador cotidiano. Pero hay ah, docenas de redes neuronales existentes. Vamos a hablar entonces solo desde la perspectiva de cómo estas redes neuronales nos pueden llevar a obtener un modelo matemático como el que buscamos. No vamos a entrar, por supuesto, en la teoría de redes neuronales porque ah, aparte es un tema donde se profundiza en el área que se profundiza en inteligencia artificial. Muy bien. El ejemplo clásico, vamos a mirar un ejemplo clásico de redes neuronales como usuarios, es la detección de dígitos. La detección de dígitos escritos, por ejemplo, a mano o puede ser por máquinas que produzcan diferentes tipos de fonts, de tipos para expresar los números. Fíjense que aquí tenemos tres familias: Times, Helvética, Courier. Supongamos que estuviéramos digitalizando cartas de el siglo XX, por allá de los años 30, y queremos digitalizarlas, reconocer estos números. O también podría ser que queremos poder reconocer números escritos a mano, ¿verdad? Automatizar esa tarea. Eh, para eso mm, ya existe un modelo de red neuronal, que es el modelo LeNet, el cual eh, al aplicarle, eh, al usarlo, fíjense aquí, por ejemplo, lo hemos usado con la muestra que acabamos de obtener, 318 genera 318, 462, etcétera, 512. Bueno, aparentemente hizo un reconocimiento perfecto. Aparentemente hizo un reconocimiento perfecto, 697. Fíjense que este dígito que vemos aquí, pues parece confundirse entre un 1 y un 7, pero la red neuronal am, decodificó correctamente como un 7. Podríamos hacer borrosos los números y decirle a la red neuronal que nos diga qué números son esos. Entonces, vamos a ver si nos funciona. Eh, Fíjense que allí ya ha cometido varios errores. Entonces, permítanme, yo miro aquí otra cosa. Ya al hacerlos borrosos,
él se equivoca, ¿no? Él se equivoca. Aquí vemos, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle números, igual, vamos a hacer aquí un mapeo de estos y le vamos a decir que en vez de 2 nos ponga aquí números, nos haga el reconocimiento y vemos que se equivoca, ¿no? Al estar borrosos comete muchos errores, o sea, es una forma de mostrar que en incertidumbre la red puede equivocarse. Entonces decimos que se tiene un buen modelo si los resultados de la función concuerdan con lo que usualmente diría un ser humano, ¿no? Eh, eh, pero recuerden que ah, si, am, si los números son bastante legibles, la, la red neuronal va a hacerlo bastante bien. Aquí decimos, en vez de números, le decimos, por ejemplo, muestra, y vamos a ver que 361, 361, 842, 842, etcétera, hasta 226, la base correctamente. Pero si hacemos borrosos los números, la red se va a equivocar porque tiene mucha más incertidumbre, ¿no? No entiende claramente cuál es la frontera correcta de decisión. Nosotros aquí vamos a trabajar con la red neuronal como una caja negra. Adentro pues tiene una gran cantidad de componentes, capa convolucional, bueno, y otras partes que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, esta red tiene 11 componentes de transformación, ¿no? Fases de transformación de la información. Lo bonito de todo esto es que finalmente estamos trabajando con números, ¿no? Esto es puro manipulación de números. Un concepto bien importante en redes neuronales en general es la noción de los atractores. Observen que estos puntos que vemos aquí, eh, si pudiésemos verlos haciendo una analogía, como por ejemplo los supermercados de una misma tienda, de una misma tienda, pero suponiendo que sean idénticos, los puntos que quedan dentro de esta región tienen como supermercado más cercano el punto rojo. Todos los puntos que están aquí irían a este supermercado a hacer su mercado. Si lo vemos como la red neuronal de detección de números, y esto es el 1, todos los puntos que queden alrededor más cerca del 1, la decisión sería que es un 1. Todos los puntos que estén alrededor de un 7, a la red neuronal, todos los que queden por aquí, decidiría que son un 7 y así sucesivamente. Entonces podemos cambiar estas zonas de aquí y siempre vamos a ver que los puntos que estén dentro de esta zona de aquí van a tener como punto más cercano el punto rojo. Entonces el punto rojo, estos puntos rojos son los atractores para todos los datos que quedan alrededor del área que los rodea. Todos los puntos que van a estar en esta área van a tener como atractor el punto rojo. Por ejemplo, si es un supermercado, todos iríamos a hacer el supermercado al que nos queda más cerca. Si es un número, todas las variantes numéricas de matriciales que queden cerca a este dígito se decidirán como si fuese ese dígito. Pero ya vimos que se pueden cometer errores si hay mucha incertidumbre. Muy bien, incertidumbre en la entrada. Bueno, bien. Vamos a ver un ejemplo didáctico muy sencillo de una neurona. Realmente una neurona está compuesta de pesos y funciones matemáticas. Por ejemplo, para una neurona con entradas XY calculamos una función f de b más W1 por X más W2 por Y, donde los pesos W y la constante B generalmente son distintos para cada neurona de la red y la función f suele ser la misma. La idea detrás de estas herramientas matemáticas es que computacionalmente sea muy fácil hacer esas funciones, pero tener una función matemática muy compleja que nos permita crear una herramienta de predicción adecuada. Todos estos pesos se pueden ver como botones que vamos a mover para ajustar las respuestas a los valores deseados. Los que nos gusta la música piensen en un sintetizador Moog, en donde queremos obtener el sonido de un órgano Hammond y tenemos que mover un montón de perillas
hasta poder lograr hacer que el sonido que produce nuestro sintetizador sea igual al del órgano, del órgano Hammond que estamos eh, queriendo imitar. Entonces estos pesos, hay una gran cantidad de pesos, en el caso de las redes de ChatGPT, pueden ser fácilmente en ChatGPT 3 175.000 millones de pesos a que se deben ajustar para que la salida sea como la que esperamos. La red neuronal de ChatGPT corresponde igualmente a una función matemática, pero con miles de millones de términos. ChatGPT 4, pues muchos más. Entonces, finalmente lo que queremos con una red neuronal es que aprenda, que reproduzca ah, una salida eh, como deseamos, pero cuando no conoce previamente ah, o para una entrada nueva que produzca una salida correcta. Por ejemplo, si quisiésemos tener una red neuronal que reproduzca esta función matemática, eh, podemos tener una red neuronal sencilla, la cual a medida que la entrenamos va a hacer que la salida sea cada vez más parecida a lo que deseamos. Entonces, fíjense que con 10.000 ejemplos, la salida no es correcta, con 100.000 empieza ligeramente a parecerse, con 1.000.000 de ejemplos la salida ya es mucho más cerca de lo que buscamos y con 10.000, con 10, perdón, millones, ya la salida es como la deseamos. Recuerden que la idea es que la red produzca salidas para entradas que no conocemos, salidas correctas, que produzca salidas correctas para entradas unknown, que no conocemos. Muy bien, pero que estén pues obviamente dentro del margen de operación de la red neuronal. Aquí sí, por ejemplo, si usase valores por fuera de la función que deseo, la red podría responder erróneamente. Bien, pero para saber qué tan lejos estamos, necesariamente tenemos que usar una función de pérdida o función de costo. Entonces aquí, por ejemplo, se ha asumido una función de pérdida como la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor obtenido y el valor verdadero. Pero no es el único, pueden haber otros. Aquí podemos ver que a medida que entrenamos la red neuronal, el error disminuye. Es decir, la salida se asemeja más a la salida deseada, la salida o en otras palabras, el error de la salida es menor. Entonces, para eso se necesita una función de pérdidas, una función de costo. Vamos a ver un ejemplo sencillo de entrenamiento de una red neuronal. Si la computadora nos responde, obviamente. Hay una base de datos que se llama la MNIST, que tiene aproximadamente 60.000 dígitos textuales del 0 al 9. Y vamos a tomar una muestra aleatoria de 1.000 dígitos de esa base de datos y utilizamos para entrenar una red neuronal tipo LeNet con esos 1.000 dígitos. Y aquí vemos cómo la red neuronal está entrenándose. Fíjense cómo acá la función de error empieza a disminuir. eh, y de esa forma, entonces, ha quedado entrenada. Ahora, por ejemplo, para probar que, como la hemos entrenado solo con 3 dígitos, y vamos a probar a ver qué tal quedó uh, qué tal reconoce 887. Bueno, en este caso lo hizo bien, o sea, con 1.000 dígitos fue suficiente. A ver, 755, bastante bien. Vamos a ver si logramos hacer que cometa algún error. Pues no, ha quedado con 1.000 dígitos, parece ser que quedó. eh, bueno, aquí vemos un error, fíjense. Aquí ya cometió un error. El 8 lo interpretó como un 3, el 6 correctamente como un 6 y el 5 como 5. Pero esto se debe a que solamente le hemos alimentado la red neuronal, el modelo de la red lo hemos alimentado solamente con 1.000 dígitos. Y por eso, pues, no es aún todavía muy precisa. Pero es solamente es solamente para hacernos una idea de, entre más entrenamiento, la red neuronal, este modelo matemático va a ser más preciso. Y entrando ya en la parte final de nuestra charla el día de hoy, vamos a hablar de los modelos de lenguaje grandes.
Los modelos de lenguaje grandes que están en la raíz de herramientas como ChatGPT o similares se denominan LLM y eh, es un modelo de red neuronal para estimar las probabilidades con las que deberían ocurrir las secuencias de palabras en un texto, aunque esas secuencias no aparezcan en el corpus del texto empleado para entrenar la red neuronal. Es decir, lo que queremos es justamente eso, para una entrada nueva, que la salida sea correcta, con lo cual hablamos de un buen modelo. Muy bien, hay que pasar por diferentes etapas de entrenamiento de la red neuronal de ChatGPT. El proceso básico es presentarle ejemplos y luego ajustar los pesos de la red para minimizar la pérdida que la red comete en esos ejemplos. Recordemos que lo que queremos finalmente con herramientas como ChatGPT es decidir cuál es el texto que continuaría en un fragmento de texto que se le da. O sea, cuál sería la salida más plausible, la salida más adecuada. Y para ello se necesitan diferentes fases de entrenamiento. Sin entrar en muchos detalles, vamos a hablar del concepto de embeddings, que es un punto clave en el análisis del texto en herramientas LLM como las de ChatGPT. Entonces, aquí vemos eh, una herramienta que nos permite visualizar el espacio del significado de las palabras. Con esta herramienta podemos agrupar palabras según un contexto de significado. Entonces, en el ejemplo que vemos aquí, las palabras en inglés perro, conejo y ardilla aparecen más cerca matemáticamente que las palabras banana, mango y melón. Y fíjense que a su vez melón, mango y banana aparecen más agrupadas, o sea, vectorialmente son más cercanas que las palabras perro, conejo y ardilla en inglés, porque aparecen en contextos diferentes. Entonces estos embeddings son codificaciones que tratan de capturar la esencia de un conjunto de palabras que están relacionadas, que están cercanas unas de otras en un contexto dado. Eh, por ejemplo, estos embeddings nos llevan a identificar que las palabras matemáticamente bajo y guitarra están vectorialmente más cercanos que la palabra, por ejemplo, cepillo, la palabra comb en inglés. Matemáticamente esos vectores de guitarra y bajo va a estar más cerca que el vector de la palabra cepillo. Y esto es importante si lo asociamos con el concepto de atractores. Entonces probablemente bajo y guitarra van a tener un atractor más cerca que cepillo. Van a tener una tendencia a verse más cerca a ciertos vectores que a otros. Bueno, hay una gran cantidad de detalles sobre cómo funciona el procesamiento de la red neuronal de estas herramientas, pero vamos a sintetizar con los 3 pasos fundamentales de entrenamiento de ChatGPT. Esto es tomado del artículo Training Language Models to Follow Instructions. Es un artículo de los autores de ChatGPT. Instruction with Human Feedback, por supuesto. Pero bueno, vamos a hacer un resumen de estos 3 pasos. En el primer paso se recoge datos de demostración y se entrena a una política supervisada. Se muestrean prompts de la base de datos. Una persona le demuestra cuál sería a la red, cuál sería la salida deseada. Y estos datos se utilizan para refinar de modo supervisado la salida. En otras palabras, es para un prompt dado de la base de datos, se le dice a un ser humano cuál sería la salida adecuada o deseada, y esa información se alimenta en la red neuronal. Entonces decimos, mire, si fuese esta entrada, para esta entrada, esta debería ser la salida. En el segundo paso, se comparan las salidas que produce el modelo y se califican
con seres humanos. Los etiquetadores le dan una calificación a las salidas de mejor a peor. Y a su vez se utiliza otra red neuronal para aprender el proceso de calificación, con lo cual se puede optimizar eh, un proceso de aprendizaje reforzado, de aprendizaje reforzado, usando reforzamiento. Entonces, la forma en que estos etiquetadores califican se aprende y de esa forma se entrena la red en el paso 3 con otra red que le dice qué tan buena es la salida o qué tan mala es la salida para un prompt dado. Entonces observen que primero se le dice humanamente cuál sería la salida deseada para una entrada. Ese es entrenamiento supervisado. Luego, para un prompt dado se califican las salidas de mejor a peor. Aprendemos con otra red cómo se califica y utilizamos esa segunda red para hacer ya un paso 3 de optimización totalmente automatizado. Vamos a terminar entonces viendo ejemplos sobre cómo utilizar estos conceptos que hemos visto. Vamos a utilizar nuestro modelo GPT-2 y vamos a vamos a ver varios ejemplos. Aquí vemos cómo estos modelos están en GPT-2 viene para inglés, tenemos que usar entradas en inglés. Entonces observen, por ejemplo, aquí le hemos dado esta frase, as you know, the sky is immense and the sun has become so. Vamos a ver qué nos daría como resultado. Al final, recuerden que estos modelos matemáticos tratan de predecir cuál sería la salida más probable con significado para un texto de entrada dado. Entonces, detrás de esto hay muchos detalles sobre el entrenamiento, pero enfoquémonos solo en la capacidad de predicción que buscamos de estas herramientas. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la palabra más probable sería brillante, seguido de mucho, large, dark, hot. Pero todas son plausibles, todas son plausibles. Veamos un segundo ejemplo. Y having to work hard, but there is a great opportunity every day to share with other people your experiences, en plural, 7-2, story, passion, work. Todas son palabras que irían bien completando la frase, pero hay unas palabras que son más probables, que tienen mayor probabilidad que otras. Muy bien, se ha observado que utilizar la palabra de mayor probabilidad se ha observado empíricamente que produce texto monótono y repetitivo. Es una observación empírica. Aquí estamos aplicando el modelo repetidamente. Entonces, vemos cómo le decimos, agrégueme tres palabras. Entonces, primero agregó do, después agregó something con coma y luego something con punto. Entonces son tres diferentes formas de continuar la frase de entrada. Bueno, como les decía, se ha observado que temperatura 0 produce texto confuso y repetitivo. A temperatura 0,8 quiere decir la palabra 80% más probable de las opciones que genera el modelo. Al final lo que tenemos es una herramienta que genera texto estadísticamente plausible y con significado. Miren que tiene mucho más calidez este texto. Es mucho más cálido que el anterior, que es boring, es aburridor, y dice lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Acá se siente más cálido el texto, pero es una observación empírica. Bueno, ok, fíjense que más variado, más rico, en fin, con 0,8 se ha observado que es más humano la salida
del texto. Me refiero a usar la palabra que es 0.8 más probable de la tabla de las palabras más probables que podamos tener. Eh, bueno, muy bien. Entonces, al final, le- lo que tenemos es una fuente que puede ser vista como una fuente estocástica gigante. Ah, eh, y vemos que hay una, por ejemplo, aquí decimos, permítanme to start a new project and this new project will, okay, try it, a new life, ¿cómo no? A new life, a new career, a new project, a new business, a new job, a new adventure. Y esta es la probabilidad de la palabra eh, que sigue a la secuencia de entrada, sigue una clásica ley de potencia usando obviamente las probabilidades de las palabras. Fíjense, life, career, project, business, job, adventure. Si hacemos un dibujo logarítmico, nos da la clásica ley de potencia, pues muy, muy acercado a una vez, a, a una ley de potencia. ¿Cómo no? Aquí estamos trabajando con 5 ejemplos. 5 son muestras, ¿no? Son muestras. Bueno, muy bien. Y si introducimos una frase gibberish, ¿qué va a pasar? Ah, pues él trata de hacer lo que más puede con la entrada para encontrar la palabra más probable que va a continuación. Muy bien, vamos entonces a terminar haciendo un ejercicio con ChatGPT 4 y vamos a decirle que vamos a entrar un texto totalmente incomprensible de inglés, pero ¿dónde está? Vamos a buscarlo. A ver, vamos a buscar por aquí. No sé dónde lo pusimos. De segundo orden, por palabras. Muy bien, por aquí. Ah, bueno, no sé, esto es inglés, pero esto es absolutamente gibberish. Vamos a ver qué pasa en ChatGPT 4 si le damos esa entrada. Obviamente este es un vector completamente ininteligible y va a decir seguramente esto es algo que no parece tener sentido. Es exactamente, es una... ah, exactamente, quizás él piensa que hay un mensaje oculto eh, o, o algo parecido, pero necesita más información. No, no está dentro de lo que él pueda predecir de manera correcta. Vamos a usar palabras. Vamos a decirle, a ver, con palabras que nos dice, por palabras del español. Aquí está, vamos a usar una muestra diferente para, para ver que efectivamente estamos usando muestras diferentes. Y le vamos a dar una entrada totalmente, pero de palabras que él no entiende y ver qué es lo que ocurriría. Vamos a decirle copias plain text. ah, y vamos a entrarlo aquí. Ah, ok. Correcto. No, 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 no logra dar una salida ah, eh, contundente. Bueno, parece una secuencia coherente, pero sin contexto, sin puntuación, hace difícil ser entendida como un mensaje con significado directamente. Entonces, fíjense que esa entrada no está dentro de los espacios vectoriales, o en otras palabras, no es una entrada para la cual se tenga en el modelo una salida correcta. Bien, bueno, vamos a terminar haciendo otro ejercicio y con esto ya cerramos nuestra discusión el día de hoy. Bien, ok. Vamos a decirle lo siguiente. Eh, Vamos a hacer con el español, un ejemplo con el español y con eso terminamos.
por palabras, tercer orden palabras. Utilizamos este texto. Vamos a ver qué haría ChatGPT con este texto de modelo de tercer orden. Vamos a ponerlo aquí. Perdón. Vamos acá, lo copiamos como texto plano y lo metemos acá. Ok. Fíjense que el- la herramienta eh, encuentra pedacitos, o sea, grupos de tres palabras que son efectivamente plausibles en el lenguaje español. Eh, pero dice, sin más contexto o información sobre el origen del texto es difícil determinar su significado completo o la intención del autor. Él no puede ubicarse espacialmente en una nube en un espacio de significados, o el meaning space que hablamos acá en nuestro modelo. Él no encuentra en dónde ubicarse acá en este espacio que mencionamos acá, y eso es lo que dice. Obviamente, por ejemplo, al intentar hacer cosas como preguntarle cosas pues que la sociedad considera inadecuadas, ya está preparado y ya él directamente contesta que él no va a contestar eso. Por ejemplo, si le pedimos ah, y que dígame cuál es la fórmula para construir un elemento destructivo, cosas de ese estilo, pues ya él de antemano ciertos patrones que sabe que no va a contestar. Eh, entonces, en últimas, observen que eh, los embeddings son ah, vectores que tratan de sintetizar un contexto de significado. Lo que le dimos no coincide con ninguno de los espacios, ese embedding no lo encuentra y dice esto no tiene significado, no sé para dónde ir. Pero si es algo que está dentro del modelo ah, correcto, él puede determinar eh, eh, una salida que todos podemos considerar como con significado. Observen aquí, por ejemplo, en última lo que estamos diciendo es para una entrada que nos dé una salida con significado, siempre que esa entrada esté dentro de ah, los contextos en los que se desenvuelve el lenguaje de forma normal. Pero puede predecir de manera muy parecida o a crearnos una ilusión muy parecida a como si fuese un ser humano el que nos contesta. Entonces, vamos a sintetizar y con esto terminamos nuestra discusión del día de hoy. Los modelos LLM, voy a buscar aquí un buen dibujo que me ayude a, a explicar las conclusiones. Permítanme, me ubico acá. Yo creo que quiero es eso, podría ser algo como esto. Eh, ah, los modelos LLM utilizan redes neuronales que a su vez son modelos matemáticos gigantescos, que con una enorme cantidad de parámetros buscan para un texto de entrada generar un texto de salida plausible, que tenga sentido. Eh, pero ocurre que a veces la salida, porque las palabras pueden tener diferentes significados, son erróneas y en esos casos hablamos de alucinaciones del modelo. Pero finalmente terminamos nuestra discusión diciendo por qué pueden existir estas máquinas con tanta utilidad y que brindan semejante nivel de predictibilidad del lenguaje escrito. La respuesta es porque eh, estamos frente a un modelo matemático muy complejo que está alimentado estadísticamente con las frecuencias correctas, viendo texto, millones de libros y texto disponible en Internet, y que a su vez crea una función de predicción en donde la salida
donde la red neuronal se entrena para que la salida sea lo más parecido a lo que generaría un ser humano. No todas las salidas, recuerden, tienen el mismo peso. Hay unas buenas, unas regulares, unas malas, y se entrena, se le dice a la red neuronal cuando una salida es mejor que otra, con el fin de aprender cómo se califican las salidas y volver a entrenar la red neuronal para que cada vez converja de manera más precisa. Entonces, nuestros lenguajes tienen patrones, a pesar de lo que eh, de tener suficiente espacio para la libertad, que son aprovechados por estas herramientas. El espacio dimensional del lenguaje es infinito, pero a la vez es un subespacio del conjunto infinito de todas las posibles combinaciones de palabras. Recuerden que tenemos diferentes idiomas y dentro de cada idioma podemos generar secuencias de longitud infinita. Dentro de ese margen de plausibilidad estadística unido a una herramienta con un modelo matemático muy complejo de predicción, tenemos un modelo LLM que es la base de herramientas como ChatGPT, Gemini y similares. En una próxima oportunidad ya usaremos estas herramientas para ver aspectos prácticos, ojalá divertidos y útiles para todos. Muchas gracias.